telemática, y por otro lado, el interés por el seminario. A mí me gustaría decirles que vamos a trabajar fundamentalmente tres grandes cosas, ¿no? Que, digamos, por un lado estaría el tema de el espectador, ¿no? Los espectadores, las espectadoras, digamos, el concepto de público y públicos, ¿no? En el teatro, que ustedes saben es un concepto que no ha tenido mucho desarrollo, por ejemplo, en los estudios históricos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las historias del teatro latinoamericano, prácticamente no hay trabajos sobre la presencia del público en la historia, o lo que podemos llamar la historia del público, ¿no? Por ejemplo, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, Perú, Bolivia, etc. Pero también esto pasa en las historias del teatro europeo, ¿no? Incluso en historias muy desarrolladas, como es el caso de la historia del teatro español, ¿no? Si ustedes se fijan, la historia del teatro español, por ejemplo, que coordinó Javier Huerta Calvo, que es maravillosa, los dos grandes tomos de historia del teatro español en Gredos, ¿no? No hay un capítulo vinculado a los espectadores. O sea, hay un capítulo relacionado con la recepción, pero fundamentalmente se refiere a cuestiones de la crítica o de digamos, la circulación de información sobre cómo era visto por determinadas personas ese teatro, pero de ninguna manera un estudio sistemático sobre lo que llamaríamos espectadores y público, ¿no? Entonces, ese va a ser un eje, ¿no? Un eje fundamental para nosotros. El segundo eje fundamental va a ser lo que pasó con el teatro el año pasado y lo que sigue pasando todavía con la pandemia. Eso va a ser otro elemento muy importante para nosotros. La idea va a ser preguntarnos qué pasó con las artes escénicas, digamos, el año pasado, y en lo que va de este año, digamos, vamos a ir incorporando más información. Para que ustedes me entiendan, hay datos muy concretos sobre, digamos, el cierre de salas, por ejemplo, la reducción de los espectáculos de tipo convivial, la aparición de nuevas poéticas, la migración hacia el campo de lo audiovisual, ¿no? Con distintos formatos realmente muy, muy diversos, digamos, los discursos respecto de las prácticas y sobre todo de las expectativas, ¿no? Con relación a las prácticas teatrales, por ejemplo, la afirmación de que ya no hacía falta la reunión para que hubiera teatro, que era, cito, lo mismo, ver teatro en una pantalla, por ejemplo, y que no hacía falta ni siquiera trasladarse al espacio, que no hacía falta verlo en sincronicidad. Bueno, una cantidad de discusiones, digamos, relacionadas con la adaptación al nuevo contexto, ¿no? Entonces, ese va a ser otro eje fundamental para nosotros. Yo lo reduciría con una idea fundamental, que sería qué pasó con las artes escénicas en este contexto, ¿no? Recién justamente me hacían una entrevista en una radio y me preguntaban, bueno, pero ¿en qué situación está el campo en este momento? Y es, ustedes saben, una situación muy alarmante, ¿no? Porque hay muchas salas que cerraron, muy poquitas salas pudieron reabrir, están trabajando con lo que llamamos profilaxis o protocolos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo aparecieron nuevas formas de asociación muy interesantes, como el PIT, ¿no? Profesores Independientes de Teatro, o el Movimiento de Artistas Solidarios, que tuvo manifestaciones en distintos puntos del país, ¿no? O no sé, lo que hizo Teatrantes con los artistas de Bariloche, bueno, etcétera, etcétera. Hay una de experiencias vinculadas a cómo el sector enfrentó esto. Y por otro lado, también aparecieron muchas publicaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, una revista de cultura teatral y de la Universidad de Bolonia, dirigida por
Marco de Marinis sobre este tema. Hay una revista de la Universidad Veracruzana en investigación teatral. Está la revista Cuadernos de Dramaturgia Contemporánea de Alicante, ¿no?, que dirige Guillermo Heras, sobre este tema, la revista Conjunto, digamos, tenemos un montón de materiales y por supuesto ni hablar de la cantidad de materiales en la web y en distintos espacios. Nosotros hicimos ya un seminario el año pasado con Natacha y bueno, nos encontramos con que pudimos recopilar durante el seminario una enorme cantidad de material, ¿no? Entonces, ese va a ser un segundo eje. Y el tercer eje sería las escuelas de espectadores, que hoy me gustaría muy brevemente explicar de qué se trata, pero digamos, me interesa mucho que ustedes vayan teniendo una idea más clara de qué es lo que hace una escuela de espectadores, ingresando a directamente las sesiones de la escuela, las sesiones modo virtual de la escuela. Ahora vamos a organizarnos para hacerlo porque vamos a ver, justamente para poder seguir las escuelas, vamos a tener que tener una primera parte que la vamos a llamar una parte teórica, ¿no? Esta parte de 17 a 18:15, y luego cortaríamos 15 minutos de transición y 18:30, digamos, escucharíamos nos conectaríamos con la conexión a través del Facebook Live. Entonces, enseguida vamos a disponer de esa dinámica. Ahora, me gustaría nada más decirles que las escuelas de espectadores aparecieron en el año 2001, la primera escuela de la que tenemos noticia con este formato que vamos a trabajar, apareció en la ciudad de Buenos Aires, con muy poquitos alumnos. Esto fue en el año 2001, eran apenas 8 integrantes, alumnos de la Escuela de Espectadores, que luego fueron multiplicándose en cantidad, porque al año siguiente ya eran 40, al otro año ya eran 60 y pico, luego ya tuvimos que cambiarnos a una sala de 90, bueno, y desde hace ya, desde el 2007, la Escuela de Espectadores cuenta con 340 alumnos, que son el límite de aforo que le da a 2 grupos la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, donde la escuela trabajaba territorialmente, ¿no? Ahora, frente a la restricción de lo que llamamos lo convivial, ahora vamos a hablar un poquito de eso en breve, necesitamos, digamos, pasar a una nueva modalidad, lo que llamaríamos una modalidad virtual. Y en ese sentido, estamos justamente en este momento trabajando de manera virtual y descubriendo limitaciones, posibilidades, formas de trabajo, ventajas, desventajas de esta nueva modalidad que, ante nuestra sorpresa, cuenta con el apoyo del grupo de espectadores de la escuela. En este momento, si bien hay un pequeño grupo que decidió no empezar la escuela hasta que pueda volver al modo presencial, digamos, tenemos una población aproximada de aproximadamente unos 300 alumnos, con una gran novedad, y es que no solamente son alumnos de la ciudad de Buenos Aires o de la cercanía de la ciudad de Buenos Aires, sino que también hay alumnos que ingresan de distintos otros puntos del país o del extranjero, ¿no? Bueno, y la otra novedad importante es que por cada encendido de pantalla podemos encontrar una persona o 2 personas o 3 personas. Por ejemplo, en la escuela de espectadores presencial, digamos, convivial, había, por ejemplo, parejas que venían, digamos, y ocupaban 2 asientos, o familias que eran 4 asientos ocupados, y ahora esa gente está reunida, ¿no? Es decir, que tenemos, bueno, una cantidad de novedades en ese sentido que vamos a ir barajando, conociendo y viendo cómo funciona. Por otro lado, es importante que ustedes sepan que a pesar de la restricción teatral, las escuelas de espectadores crecieron muchísimo.
en este año de pandemia que hemos pasado. Nosotros empezamos el año con 32 escuelas de espectadores y terminamos el año pasado con 53 escuelas de espectadores. Ya hay escuelas de espectadores en México, en España, en Francia, en Polonia, en Costa Rica, El Salvador, Santo Domingo, en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, en Chile, Uruguay, en Brasil, ¿no? Entonces, realmente es un formato de trabajo que tiene una enorme potencia y que, oh sorpresa, se llevó muy bien con la, digamos, la modalidad virtual, a diferencia, por supuesto, de las prácticas teatrales en sí mismas, ¿no? Bueno, y la otra cosa que les quería comentar es que el año pasado, con un equipo de la Escuela de Espectadores de Francia, de La Rochelle, la doctora Cécile Chantraine-Breillon, ganamos un subsidio del Estado francés para generar la primera escuela de espectadores digital en Francia. Es el proyecto SNA, con el que nosotros vamos a estar conectados y que tiene que ver con la creación de una escuela, digamos, de espectadores en la región de la Nueva Aquitania, en Francia. Así que esto es un dato realmente muy interesante, que es qué les pasó a las escuelas, digamos, cómo se reconfiguraron o cómo empezaron a trabajar de otra manera, y qué nos deja entrever esto respecto del futuro, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la profesora Natacha Cos, vamos a trabajar en lo que podríamos llamar dos bloques de seminario. Vamos a tener un primer bloque que podemos llamar un bloque más teórico, que va a ser de 5 de la tarde a 6:15, o sea, 18:15. Y luego vamos a tener lo que llamaríamos un bloque práctico, que sería tomar contacto con la actividad de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que es importante decirlo, es la más populosa de todas las escuelas, digamos, y tiene una gran fama, digamos, porque en los distintos 52 lugares donde aparecieron las escuelas, de alguna manera tomaron a la Escuela de Espectadores de Buenos Aires como un modelo. Igualmente es importante aclarar que no hay ninguna escuela de espectadores igual a otra, porque las escuelas de espectadores son fenómenos netamente territoriales, están muy relacionados con las prácticas de los espectadores, con la oferta de los espectáculos, con las tradiciones de los campos teatrales, etc. Pero además, digamos, tiene mucho que ver con las dinámicas con las que trabaja cada coordinador, coordinadora o coordinadores. Nosotros vamos a tener a lo largo del seminario contacto con muchos de estos coordinadores, no sé, Marielos Fonseca en Costa Rica, José Montero en Costa Rica, Lorena Oliva en Santo Domingo, Percy Encinas en Perú, etcétera, ¿no? O Cécile Chantraine en la Université de La Rochelle, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que arreglemos ahora, si les parece, es lo siguiente, que ustedes tienen que ingresar ahora a las 18:30 al Facebook Live de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires para poder ver un poquito cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Nosotros hoy vamos a tener la presencia, en primer lugar, de una gran actriz que es Valeria Lois, que está haciendo un espectáculo presencial con protocolos en Timbre 4, La vida extraordinaria, un espectáculo de Mariano Tenconi Blanco. Mucha gente vio ese espectáculo en la web, cuando el Cervantes lo puso, digamos, para poder ser visto, y otra gente lo está yendo a ver con protocolos a Timbre 4. Les está yendo muy bien, o sea, están llenando todas las funciones los sábados y los domingos.
Y también está haciendo Valeria La Mujer Puerca, ese espectáculo tan maravilloso que estrenó hace como unos 6, 7 años, lo está haciendo ahora en el Morán. Bien, está con 2 espectáculos en cartel. Exactamente, exactamente. Entonces, esta sería una de las funciones de la escuela, ¿no? Que es establecer un puente, un contacto de diálogo, de encuentro entre los artistas y los espectadores. Perdón, una cosita. Respecto de esto que decía Jorge recién, de que cada escuela tiene su propia dinámica en función de la territorialidad y del marco en el cual se inscribe, nosotros también vamos a poner a disposición, como parte de esta primera clase, un encuentro que tuvimos con la Escuela de Espectadores del Caribe, de Iberoamérica y el Caribe. Es un nombre muy largo, nunca me lo acuerdo de todo. Que lo tuvimos en el marco del Festival de Manizales, y eso quedó grabado en la web, así que después les vamos a mandar el link para que también puedan comparar las grandes diferencias que hay entre esa modalidad de Escuela de Espectadores y la modalidad de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Exactamente, la Escuela de Manizales, digamos del Festival de Manizales, es la primera internacional, y justamente toma la zona de Iberoamérica y el Caribe. La coordinamos un gran teórico de Manizales, que es Wilson Escobar, y yo soy el coordinador, y bueno, tiene esta singularidad, que es la primera escuela internacional que apareció y se gestó, digamos, el año pasado, justamente en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, la otra cosa que les quería comentar es que para poder ingresar al Facebook Live, nosotros necesitamos saber exactamente el nombre con el que va a aparecer la conexión de ustedes, porque si no, no los podemos dejar entrar. Si hay coincidencia con el apellido, no hay problema, pero si no hay coincidencia, por favor les pedimos que nos avisen. Por ejemplo, no sé, yo estoy pensando en el caso de Marina. Yo sé que su conexión de mail es un nombre de un personaje de Cervantes, pero ya lo sabemos eso, digamos. Entonces es importante saber si en el Facebook ustedes van a tener su apellido y su nombre y los podemos reconocer, la coordinadora puede reconocerlos para darles entrada, o si por el contrario están usando un nombre figurado, algún nombre de fantasía, o van a ingresar a través del Facebook de otra persona. Les aviso esto porque la coordinadora tiene estricta, reglamentación de solamente dejar entrar a aquellas personas que reconoce como alumnos y alumnas de la Escuela de Espectadores. Entonces me gustaría, si alguien va a ingresar con un Facebook que tenga otro nombre, por favor, si lo puede poner en el chat o nos puede avisar de alguna manera en este momento para que nosotros le avisemos a la coordinadora de la escuela para que les den entrada en el Facebook Live. Yo te lo estoy mandando por WhatsApp, Jorge, así lo tenés en el teléfono. Buenísimo. Genial, genial. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, me gustaría comentar, primero saber si hay alguna duda hasta acá. Hay preguntas en el chat, pero de otra índole. A ver. No sé si vos podés abrir el chat para mirarlo o querés que te las lea yo. Sí. A ver, creo que las estoy viendo. Arrancan por preguntas de Claudia, creo. Sí, buenísimo. Miren, una cosa que vamos a poder hacer la próxima, al estar a través de Zoom conectados, vamos a poder tener mayor intercambio, digamos, en términos de diálogo. Hoy va a ser medio complicado porque además hay varias, ¿cómo se llama? Hay varias, digamos, preguntas que van a estar relacionadas con temas que vamos a desarrollar. Por eso hoy me gustaría, si les parece bien, que nos pongamos un poco de acuerdo en relación a la dinámica. Por ejemplo, Marina dice si tiene que anotar el Facebook de su mamá. Digamos, les pedimos que cada uno de ustedes ingrese por un solo Facebook. O sea,
si Marina vas a ingresar por el Facebook de tu mamá, entras por ese. O sea, nosotros no podemos darles entrada por 2 o más Facebook, tiene que ser solamente un solo Facebook. Y ustedes piensen que es muy importante esta organización porque la escuela, insisto, tiene enorme cantidad de alumnos en el Zoom y en el Facebook, y es un despelote para el coordinador si no reconoce esos nombres. También por eso vamos a trabajar esos 15 minutos antes para que ustedes puedan ingresar, digamos, con tranquilidad. Entonces, yo lo que les diría es, por favor, anoten si el Facebook con el que van a ingresar tiene el mismo nombre de ustedes, ya está, porque nosotros tenemos sus nombres. Entonces, Marina, si vos vas a entrar con el de tu mamá, dale, mandanos ese, y así reconocemos, ahí está, buenísimo, acá ya lo estoy viendo. Natacha, si vos me lo podés reenviar, te agradezco enormemente, así ya se lo mandamos a la coordinadora de la escuela. Una cosa que les quería aclarar es que una vez que ustedes fueron aceptados, ya está, no tenemos que hacer más esta tarea. Es importante hacerlo hoy, justamente para que ya puedan estar ingresados al Facebook Live y ya nos olvidamos de esa cuestión. La otra cosa que también me gustaría decirles es que hoy tuvimos que trabajar con, ¿cómo se llama?, con este sistema de Teams, porque estamos teniendo, con Natacha, estamos al frente de un instituto de la Facultad de Filosofía y Letras, donde también trabaja Marina, y en ese sentido vamos a justamente vamos a tener, por ejemplo, una actividad en paralelo. Entonces estamos usando el Zoom justamente en la otra actividad y por eso ahora estamos trabajando con el Teams. Entonces, lo que me gustaría es, en principio, también comentarles cómo se aprueba el seminario. Podemos decir que ahora, dentro de un minuto, va a entrar para charlar con nosotros la coordinadora de los seminarios PST, tanto en su dimensión de grado como en su dimensión de extensión, que es Flor Fireman. Y ella nos va a explicar bien cualquier duda que haya con respecto a la cursada. Pero lo que también me gustaría decirles es que en la parte de grado, o sea, para los seminarios PST de la carrera de artes, ustedes van a tener que entregar una monografía. Es como cualquier otro seminario que tenga que ver de alguna manera con alguno de los contenidos que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, va a haber un campo relacionado con las escuelas de espectadores, ¿no? Va a haber otro campo relacionado con lo que llamaríamos una teoría y una metodología para el estudio de la expectación. Va a haber otro campo relacionado a lo que llamaríamos nuevas aproximaciones, que están muy relacionadas a lo que llamamos filosofía del teatro, ¿no? Es decir, nosotros venimos al mismo tiempo que haciendo escuela de espectadores, produciendo insumos teóricos y en ese sentido tenemos una cantidad, digamos, ya de teorizaciones propuestas que es interesante, digamos, complementar o ir desarrollando en otros campos. Por otro lado, vamos a trabajar lo que llamamos modelos y contramodelos dentro de las escuelas de espectadores, ¿no? También vamos a tener muy en cuenta lo que llamamos una historia del espectador, es decir, algo que me parece sumamente interesante, que es, por ejemplo, desde cómo eran los espectadores en la Grecia antigua, en el siglo V, cómo cambian en el siglo IV, por ejemplo, cómo eran los espectadores en un banquete o cómo eran los espectadores en las Dionisias, ¿no? Es decir, en ese sentido vamos a trabajar también con lo que llamaríamos un bloque relacionado con las
con las historias. Y en ese aspecto yo les quiero encargar ya para la próxima, para el lunes que viene, si por favor pueden leer una de las fichas que les mandamos, que sería en principio la ficha número 1, que están colgadas en el campus y también las hemos enviado a través de la web, a través del mail. Entonces, por favor, les pediríamos, con respecto a la monografía, no hay ningún apuro, porque eso va a ser recién cuando terminemos la cursada, pero sí nos interesa enormemente esta posibilidad de que vayan pensando qué tema, qué es lo que más los engancha para la monografía, y sí, por otro lado, la necesidad de las lecturas para ir discutiendo y poniéndonos de acuerdo en algunas cuestiones. En principio, tenemos digamos, 4 primeras lecturas que están destinadas a, en primer lugar, discutir el concepto de acontecimiento teatral. En segundo lugar, la posibilidad de, ¿cómo se dice?, de pensar el lugar de la expectación dentro del acontecimiento teatral. Luego vamos a trabajar sobre una ficha que tiene que ver con una tipología de espectadores, que yo creo que es un tema muy hermoso, la posibilidad de tener herramientas para poder establecer estudios sobre la expectación. Y finalmente, yo agregaría un artículo relacionado con algunas nociones fundamentales respecto de lo que vamos a llamar artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales, que van a tener que ver con esta encrucijada entre lo virtual, lo territorial, lo convivial, etc. Entonces, si pueden ir adelantando la lectura de esas 4 fichas, sería bárbaro, pero en principio, para el próximo lunes, para las 17 horas, les vamos a pedir que lean la ficha número 1. Después iremos graduando las otras lecturas. Bueno, creo que más o menos está plantada la cosa. Acuérdense que las fichas y el programa del seminario están disponibles en lo que llamamos el aula virtual, y por supuesto también está a través del mail. Ya estamos en comunicación. Vamos a hacer un grupo aproximadamente de unos 20 integrantes. Tenemos solamente un problema de comunicación con una alumna, no sé si ustedes la conocen, que se llama Gómez, Liliana Edith Gómez, porque yo no sé si ella pudo ver en el Classroom, porque cuando se inscribió no puso el mail. Entonces no pudimos enviarle el mail, pero no sé si está acá, ¿se pudo conectar? Me parece que no, ¿no? Bueno, entonces, si alguien la llega a conocer, esperamos que ella entre al Classroom, al aula virtual ¿cómo se llama?, del seminario, y a partir de ahí se ponga en contacto con nosotros y digamos, nosotros vamos a estar replicando el mail, digamos, el blog y el aula virtual, o sea que ustedes pueden tener acceso a las 3. Lo que sí les pedimos, por favor, por una cuestión de poder llevar el tema de asistencia y de trabajos entregados y demás, que por favor sí se contacten con el aula virtual, sobre todo los que necesitan rendir la materia a través del nivel de grado, que les sirva como seminario de grado para el nuevo programa de la carrera de artes. Bueno, Natacha, no sé si querés agregar algo más o hace falta que digamos algo más. Está. Es medio lento para activar y desactivar el micrófono. Perdón que estoy medio distraída con la actividad del instituto, que tengo que poner la técnica. Muy bien. Simplemente esto, decirles que ya está colgados todos los materiales de la primera clase,
que vamos a agregar el video de la Escuela de Espectadores de Manizales, que ahora espero, no sé muy bien cómo se va a grabar este video, pero cuando lo encuentre, a ver dónde queda, también lo vamos a poner a disposición, y todas las reuniones que nosotros hagamos sincrónicas van a tener esta modalidad. Las vamos a grabar y las vamos a subir a YouTube para que puedan verla en el caso de que tengan mala conexión, de que no puedan conectarse en este momento. Con eso no hay ningún inconveniente. Y después acá estaban preguntando cantidad de palabras para la monografía. Esas cuestiones, digamos, más vinculadas a la metodología de la monografía, la vamos a ir viendo en el transcurso del seminario, para que sepan bien qué es lo que nosotros queremos que ustedes desarrollen y qué es lo que queremos que ustedes desarrollen en los materiales complementarios a ser usados en la Escuela de Espectadores, ¿no? Que esa sería como una de las funciones principales del PST, que de alguna manera ustedes tengan alguna práctica de algún tipo acá. Acá hay alguien levantando la mano, PS. Sí, Paula. Dale, Paula, dale. Te hago una pregunta, Jorge o Natacha. Dale, ¿cómo no? Yo era del plan viejo, en este caso me cambié al nuevo, es mi último cuatrimestre. Que sea seminario PST, ¿qué diferencia hay en relación a la monografía que uno tiene que hacer en cualquier seminario? Tengo entendido que en el plan viejo también teníamos seminarios, e igual teníamos que hacer una monografía. ¿Qué diferencia habría? Vos recién, Jorge, comentabas algo acerca de ponernos en contacto con el aula virtual, porque es de grado. Bueno, si se puede explicar un poquitito eso, teniendo en cuenta como este cambio de plan. Mira, la única diferencia que implica el seminario PST con los seminarios del programa anterior, de lo que era el plan anterior, es que los seminarios PST tienen ciertas características que tienen que ver justamente con el trabajo territorializado, ¿no? Justamente por eso el término PST, ¿no? Ahora también lo va a explicar bien Florencia Fireman, pero tiene que ver con lo territorializado en alguna experiencia institucional. Por ejemplo, hay gente que está trabajando con el Museo Nacional de Bellas Artes, otros están trabajando con el Museo Antropológico, etc. Entonces, en nuestro caso, digamos, la institución es la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, y esto tiene mucho que ver con la posibilidad de abrir uno de los perfiles, llamémoslo así, de el egresado de la carrera de artes, que es justamente la gestión. Es decir, está por un lado el tema de docencia, pero también está el tema de la gestión. Ustedes saben que las escuelas de espectadores que empezaron muy tímidamente hace 20 años, ya son agenda de gobierno. Es decir, ya tenemos planes de formación de espectadores, no solamente en distintas instituciones oficiales. No sé, por ejemplo, nosotros hicimos un tema de los espectadores en la cárcel, por ejemplo, llevar espectáculos y hacer escuela de espectadores en la cárcel de Devoto y en la cárcel de Ezeiza. Es decir, hay... Lo que está planteando el PST, los seminarios PST, sería otra dinámica en la relación con lo profesional, con la producción de conocimiento, con las instituciones. En ese aspecto, para el plan viejo, a vos un seminario PST te sirve como un seminario común. La gran diferencia es el plan nuevo, porque en el plan nuevo tenés la obligación de tener cursado una cantidad, depende de la orientación, una cantidad de seminarios PST. ¿Se entendió la diferencia? Es decir, si vos te quedás con el viejo programa, si no vas a hacer, digamos, el pasaje al nuevo programa, para vos este seminario es un seminario común, corriente, digamos, te equivale a cualquier tipo de seminario que vos hagas. En cambio, para la gente que se pasa al nuevo plan de estudios, es específicamente un seminario PST que le sirve para cubrir la demanda de los seminarios PST. Pero a mí y con respecto al trabajo en el transcurso del seminario, la diferencia sería que si bien elaborás una monografía de orden investigativo, teórico,
con algún aspecto que te puede interesar especialmente por algún motivo X, que eso lo iremos viendo de nuevo, digo, a lo largo de todas las clases de lo que dure el seminario, también los ejercicios van a estar vinculados a la creación de insumos para la escuela de espectadores. Esa sería la gran diferencia, ¿no? No es solamente lectura y debate de textos, sino también el vínculo directo con el campo de la escuela y la creación de insumos para la escuela, que también es algo que vamos a ir viendo a lo largo del seminario con calma. Exactamente. Ahora, gracias. Yo quiero aclarar que el año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos un seminario PST y las monografías fueron muy distintas, porque puede ser también una monografía puramente teórica, puede ser una monografía de historia del espectador. Digamos, nos interesa abrir simultáneamente todos los aspectos relacionados con la expectación, la teoría, la docencia, la gestión, la historia, digamos, todos estos aspectos, porque además se está produciendo toda una innovación teatrológica en el mundo relacionada con justamente la figura del espectador, y me gustaría en ese sentido decir algo, pero no sé si hay alguna otra duda, alguna otra observación. Ya el próximo lunes vamos a estar en Zoom, así que va a ser mucho más cómodo. No sé si alguien me está diciendo algo. Ahí estamos. Ahí bueno, será yo, que estoy con la otra reunión del instituto. Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Bueno, si no hay otra duda, a mí, porque ya está entrando seguramente en cualquier momento Florencia Fireman, y recuerden, por favor, que 18:15 nosotros cerraríamos esta primera parte y les pedimos que vayan a ingresar al Facebook Live. Hoy en la escuela empezamos hablando de eso hace un ratito. Vamos a tener la presencia de Valeria Lois, vamos a tener la presencia de Pompeyo Audiver en su, digamos, regreso a la actividad presencial con protocolos, porque el próximo sábado Pompeyo está reabriendo la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con un espectáculo que, digamos, él es el único actor en escena, pero está, digamos, acompañado por un músico que va a estar también en la Escuela de Espectadores hoy, que es Claudio Peña. A mí lo que me gustaría muy brevemente decirles es que yo creo que las escuelas de espectadores han traído un giro epistemológico muy importante a la consideración del lugar del espectador. Lo primero que quiero decir es que el espectador ha sido durante mucho tiempo una omisión, sobre todo el llamado espectador real. No se le daba la importancia que el espectador tiene en el acontecimiento teatral, ¿no? Digamos, es una importancia en principio muy diversa. Por un lado, es una importancia vinculada a que si no hay espectador, no hay acontecimiento. Es decir, para la filosofía del teatro, esto lo van a ver en la ficha número 1, la instancia de la expectación es fundamental para que pueda haber acontecimiento teatral, ¿no? Por lo tanto, ya el espectador es muy importante, ¿no? Piensen que el espectador durante mucho tiempo fue leído por la semiótica como un receptor, fundamentalmente como un receptor, ¿no? Es decir, como, digamos, alguien que recibía, en términos, digamos, lineales, en una estructura de comunicación, recibía un determinado mensaje y en realidad la filosofía del teatro va a decir que no, que el espectador es mucho más que un receptor, ¿no? Por otro lado, está el tema de los espectadores contemporáneos, lo van a ver ahora en la escuela, van a ver el comportamiento de los espectadores contemporáneos, que son espectadores muy protagónicos, por decir así, son espectadores que están todo el tiempo creando pensamiento, están produciendo gestión, están generando discursos críticos, generan lo que se llama el boca en boca o
el fenómeno de democratización del discurso crítico, ¿no? Es un fenómeno muy interesante, que es esto de, digamos, los espectáculos generan movimiento de público a través de la recomendación o no de los y las espectadores, ¿no? Y por otro lado, hay que agregar a esto que digamos, los espectadores han comenzado a gremializarse, ¿no? Se fundó en el 2019 la primera Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas, la AETAE, que, digamos, la Asociación de Empresarios Teatrales tiene más de 100 años, la Asociación de Actores tiene más de 100 años, la de Dramaturgos también, bueno, la de Espectadores tiene 2 años nada más. Es decir, por primera vez los espectadores empiezan a reconocerse como sujeto de derechos. Esto es algo muy importante. Digamos, el espectador es fundamental en el acontecimiento teatral, es fundamental en las dinámicas de los campos, por todo el movimiento que genera de opinión, digamos, de asistencia, etcétera, y también es fundamental por un campo de problemáticas específicas que lo reconoce como sujetos de derechos. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que nosotros vamos a pensar al espectador como un sujeto complejo. Lo vamos a pensar como, digamos, no como un receptor, sino que lo vamos a pensar como un sujeto del teatro. Y en ese aspecto, digamos, vamos a hablar de un espectador creador, de un espectador crítico, de un espectador gestor, de un espectador multiplicador. Vamos a hablar de lo que llamamos un espectador investigador, es decir, del espectador que, digamos, autoobserva su praxis y produce conocimiento a través de esa autoobservación. Es decir, que estamos realmente ante un horizonte de reconsideración de los espectadores. Ya no solamente los vamos a pensar como receptores o como consumidores o prosumidores, sino fundamentalmente, y creo que esta es la gran revolución que trae la filosofía del teatro, es la consideración de los espectadores y las espectadoras como sujetos, sujetos fundamentales en el acontecimiento teatral. Entonces, digamos, todo esto que estamos ahora adelantando lo vamos a ir viendo en el plano teórico, pero por sobre todo me interesa enormemente digamos, lo que va a pasar cuando ustedes observen, digamos, cómo son las distintas sesiones de las escuelas de espectadores. Una cosa que me gustaría aclarar, digamos, no incluimos dentro del seminario la obligación de asistencia a los espectáculos. Esto tiene que ver con el hecho de que estamos en pandemia, o sea, nosotros no vamos a exigirle ni a los espectadores de la escuela, ni a ustedes como integrantes del seminario que vayan a ver ningún espectáculo. Sí les pedimos que por favor vean aquellos que nosotros sugerimos ver a través de la web, porque el acceso es mucho más sencillo. Pero, por ejemplo, digamos, el seminario nunca va a decir, bueno, el próximo sábado tienen... No, de ninguna manera, no va a haber ningún tipo de agenda vinculada a la asistencia a los teatros, salvo que ustedes voluntariamente quieran hacer esa agenda para poder ir acompañando la escuela de espectadores de otra manera. Yo, por ejemplo, estoy yendo al teatro, sé que Natacha está yendo al teatro, muchas espectadoras y espectadores estamos yendo al teatro. Estuve viendo teatro anoche y anteanoche y me encontré ahí con espectadoras y espectadores de la escuela, pero insisto, nadie en el seminario tiene la obligación de ir a una función teatral. Eso olvídenselo y por supuesto, el que quiera puede ir, el que no quiere no va, pero de ninguna manera hay obligación al respecto. La única obligación que nosotros tendríamos en principio sería la que nos establece, digamos, la relación con el primer bloque de 17 a 18:15 y con el segundo bloque que hacemos directamente en la escuela entre las 18:30 y las 20:30. Nos queda media horita al final, pero no la vamos a usar esa media hora. Sí, vamos a
luego implementar, digamos, una reflexión sobre lo que vimos a través del aula virtual, de la comunicación por mail o a través del encuentro teórico de la semana siguiente. Bueno. Aclaremos una cosita, Jorge, que tiene que ver con los espectáculos, porque no solamente en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires estamos trabajando con espectáculos en vivo, sino que también estamos trabajando con espectáculos online. Algunos que están producidos online, como es el caso de toda la producción que hizo en pandemia el Cervantes, gran parte de la producción que hizo en pandemia el Teatro San Martín, o también producciones de teatros independientes o teatreros independientes que nos dan los videos para poner a disposición para la escuela. O sea que estamos trabajando con esta doble modalidad de los espectáculos, ¿no? Y de hecho, ustedes van a ver que el Festival de Manizales estuvo trabajando también en la doble modalidad de virtualidad y presencialidad, y muchos de los espectáculos que presentó fueron en virtualidad. Y de hecho, la Escuela de Espectadores funcionó con los espectáculos virtuales. Eran escuelas de espectadores organizadas con gente de diversa parte de Latinoamérica y el Caribe. Exacto. Y entonces, obviamente, la manera de socializar y analizar los espectáculos era exclusivamente si esos espectáculos estaban online. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, debe estar por entrar Flor, ¿no, Natacha? ¿Vos estás atenta? Sí, estoy atenta acá en la doble computadora. Sí, estás en varias cosas al mismo tiempo. Cosa sí, que me siento rockstar de la década del 70, ¿viste? Con el doble teclado electrónico, así estoy. Está bueno, está bueno. Sí, yo agregaría una cosita más que hoy tenemos una especie de puesta en acuerdo de algunas coordenadas. El próximo lunes, lo que les vamos a pedir a través del Zoom, recuerden que les vamos a mandar una dirección de Zoom para ingresar, es que por favor se presenten, que nos cuenten un poquito por qué están acá, es decir, qué intereses tienen en el tema de los espectadores o en la cuestión de la gestión o de la investigación, digamos, son muchas las aristas, ¿no? Como veníamos comentando. Pero hoy no vamos a tener tiempo para hacerlo por esta razón de que nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas. Ahora va a estar Flor contándonos algunas cuestiones y por otro lado ya nos quedan unos poquitos minutos para que vayamos yendo a ingresar al Facebook Live. Una cosa que yo les quería comentar es que es muy importante tener en cuenta, es que nosotros en la Escuela de Espectadores trabajamos con digamos, una serie de códigos de interacción entre los artistas, el coordinador, la coordinadora, los coordinadores y los espectadores. Y es, digamos, hay una regla fundamental que es lo que nosotros llamamos una regla de hospitalidad. Es decir, si bien, digamos, los espectadores, ustedes van a tener acceso directo a hablar con los artistas y a interactuar con ellos, les pedimos siempre, muy, muy importante, que siempre sea en un régimen de respeto y de escucha, digamos, si no hay una coincidencia, por ejemplo, ustedes vieron ahora todo el tema de las diferencias políticas, puede pasar que una artista tome un posicionamiento político que no coincide con el de un espectador o al revés, de un espectador que no coincide con un artista, y en ese sentido la escuela busca un espacio de diálogo, no de discusión o de pelea o de insultos o ese tipo de cosas. Hay un elemento muy importante que es lo que nosotros llamamos la ley de hospitalidad, que le llamamos ley de hospitalidad, esta idea de, mira, yo no coincido con lo que estás diciendo, suponete, pero escucho atentamente lo que decís y si yo te voy a plantear una diferencia, lo voy a hacer, digamos, en términos de respeto. No solamente con los artistas, sino también con los otros espectadores y con los coordinadores también. Esto es muy importante, digamos, las escuelas, ya lo van a ver a lo largo del año, teorizan todo el tiempo sobre la necesidad de construir un espacio de diálogo,
como Perdón, Jorge, que te la interrumpa. sociedad. Entró Florencia, ¿eh? Dale, dale, Que te dale. interrumpa. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Digamos, como la sociedad en este momento puede tener algunas cuestiones de dificultades de diálogo, bueno, pedimos siempre que digamos, esa voluntad de diálogo se optimice en el espacio de la escuela de espectadores a través de esto que llamamos una ley de hospitalidad, por llamarlo de alguna manera, y que dichosamente es algo que funciona, por suerte, porque si no es imposible, digamos, no podríamos trabajar. Imagínense, por ejemplo, con todo el tema ahora de las vacunas, ¿no? La discusión sobre cómo ve las vacunas de un lado, cómo se ven del otro, sería imposible si nosotros empezamos a discutir ese tema. Por ejemplo, ponerle, no sé, el artista dice, yo pienso que las vacunas tal cosa, y alguien dice, no estoy de acuerdo. No, digamos, el centro fundamental de la escuela de espectadores va a estar vinculado a aprovechar ese tiempo que tenemos para poder establecer digamos, reflexiones sobre las prácticas teatrales, sobre el sentido de las obras, sobre las técnicas, la historia, etcétera. Por supuesto, todo va a estar transversalizado en términos políticos, pero la idea es justamente crear un espacio de diálogo que nos permita instrumentalizar una optimización del tiempo, como para no, digamos, no desaprovechar, por ejemplo, la presencia de Valeria Lois, discutiendo con ella si hay vacunas, no hay vacunas, o si tenemos, ¿cómo se llama? Si la vacuna rusa es buena o la vacuna rusa es mala, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? En ese sentido, digamos, la escuela de espectadores se plantea utópicamente como un espacio de diálogo y de escucha, y sobre todo de hospitalidad y respeto hacia los coordinadores, los espectadores y los artistas. Bueno, ¿está por ahí Florencia? ¿Florencia? Sí, ¿Andás por ahí? Acá estoy. ¿Me escuchan? Florencia, te escuchamos. Muchas gracias por estar en el seminario. No, gracias a vos, Jorge, y a Natacha por dejarme unos minutos presentarme y presentar el programa en el que se enmarca este seminario. Qué bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes de verdad. Bueno, yo soy Florencia Fireman, soy, bueno, en este momento subsecretaria de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de Filo, pero principalmente, y hace más años, muchos más años, soy la coordinadora del programa PST, un programa de prácticas socioeducativas territorializadas, que es el programa de la Secretaría de Extensión en el que se enmarca este seminario de grado. Y aclaro esto, es un seminario de grado para la carrera de artes, pero no sé, bueno, no llegamos a hablar en las corridas, pero creo que tienen también estudiantes por extensión. Sí. Bueno, es un seminario de grado y también abierto a la comunidad. Bueno, yo vine nada más a tomar unos minutitos, a robarles unos minutitos para enmarcar un poco en este seminario desde lo que me toca, que es el programa de la Secretaría de Extensión. El programa, bueno, esto está dentro de la Secretaría de Extensión, pero por supuesto articula con la Secretaría Académica y con todo lo que es los departamentos de carrera, los planes de estudio, y tiene como un doble origen, podríamos decir. Por un lado, un origen más formal, quizás, por decirle de alguna forma, no sé si es la mejor palabra, que tiene que ver con un proceso o una discusión que se lleva hace bastantes años a nivel de UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con incorporar a la formación de todos y todas los estudiantes universitarios de la Universidad de Buenos Aires espacios progresivamente obligatorios de formación que incluyan no solo el contacto, digamos, sino un real trabajo horizontal, colectivo, con organizaciones, sujetos, instituciones que no forman parte formalmente, digamos, de la universidad, ¿sí? Eso, incorporarlo
a los planes de estudios, ¿sí? A sus carreras, a la formación de grado. Es decir, y no solo formalmente poner un cuadradito en el organigrama del plan de estudios, sino con eso darle un valor mayor al potencial formativo y también al potencial de construcción de conocimiento que tiene salirnos un rato, no del todo, de los libros, no del todo, y incorporar a nuestros intercambios y a nuestras construcciones de saberes otros actores que no suelen transitar nuestros pasillos o nuestros Teams o nuestros Zoom. Ojalá pronto sean de vuelta los pasillos. Bueno, ese es como el origen por la UBA. Y después, en Filo particularmente, hace muchos años que hay una política fuerte desde el área de extensión universitaria que tiene que ver, por un lado, con esto de la curricularización, es decir, un fortalecimiento de esos intercambios con otros actores, sujetos, instituciones con las que viene trabajando Filo, incorporarlos. Desde Filo consideramos que además eso no solo es todo lo que dije antes desde la UBA, sino también incorporar esos sujetos a la universidad, ¿no? O sea, que no sean externos con los que charlamos, sino que estén adentro, ¿sí? Que es otro modo de democratizar la universidad. O sea, no solo yendo nosotros los universitarios, las universitarias, a un territorio con una organización a trabajar, sino que esa organización entre, y entre de verdad, entre a un plan de estudios, entre a un seminario, entre a una calificación, a una evaluación, a un proyecto de seminario, a la planificación de ese seminario. Y eso es como un plus, digamos, que nosotros proponemos. Y por otro lado, lo que nosotros llamamos la integralidad de las prácticas universitarias, que también lo dije un poco antes, pero nosotros ponemos mucho énfasis en eso, que es tratar de ir construyendo, ¿no? Que los aprendizajes, la enseñanza, la construcción de conocimiento y ese vínculo con otros actores pueden suceder en una unidad, que en este caso intentamos que sean estos seminarios PCT, y entonces pensar esas 3, 4 actividades de la universidad no como aisladas, ¿no? No sé, yo soy profe de una materia, investigo otra cosa y los sábados voy a un barrio, por decir, sino que eso puede suceder en un mismo espacio y estar haciendo todo a la vez, ¿sí? Esos serían como los dos ejes principales en los seminarios PCT. En el caso de este seminario PCT en particular, tiene algunos plus, como que Jorge y Natacha, efectivamente su práctica universitaria ya es así, y eso está buenísimo, porque hace todo más fácil. Y bueno, y es uno de los ejemplos. Nosotros tenemos distintos tipos de seminarios PCT, ¿no? Hay algunos que se originan más en equipos de extensión que se conforman como equipos docentes de seminarios. Tenemos otros que son, no sé, cátedras que tienen ganas de hacer algo así y entonces a partir de eso articulan con una organización para armar un seminario con prácticas. En este caso es muy interesante que Jorge y Natacha son parte activa de la construcción de las escuelas de espectadores, de la del CCC y de otras en todo el mundo. Investigan desde ese lugar y investigan desde su participación activa, lo cual a veces parece obvio, pero no es obvio, porque históricamente la investigación ha incluso obligado a separarse a uno, el investigador, del objeto, y estar demasiado adentro parece como que está mal, ¿no? Para la investigación clásica. Bueno, nosotros proponemos que no, Jorge y Natacha ya saben que no y así viven. Y así también son docentes y además de estar en la movida de las escuelas de espectadores y además de investigar eso. Así que nada, en este caso me parece que está dada esa integralidad y que en todo caso el programa lo que ofrece es un contenedor institucional para que ellos puedan ofrecer este espacio de formación y de construcción de conocimiento
en el grado, pero también valorizando el sentido de la extensión universitaria en este sentido que yo les decía. Así que, nada, no me quiero extender porque tienen el Facebook, porque además son unos innovadores de la tecnología, o sea, se pasan del Teams al Facebook Live y es impresionante. Flor, yo te quería hacer una pregunta que surgió antes. Dale. Que es los alumnos de grado, sean de la carrera de artes o de otra carrera, aprueban la materia con una monografía, con el régimen, llamémoslo tradicional de cursada. ¿Y qué pasa con los alumnos de extensión? Y eso es usted. Obviamente que no tienen por qué tener ese requisito, porque es otra modalidad. Exacto. Y tienen que ser evaluados, pero a ustedes, en ese caso, por ejemplo, no está el requisito de las 2 notas, la de regularización y la de aprobación, bueno, esas cuestiones formales que tienen los seminarios, en fin. Es decir, para los estudiantes de grado, en términos formales y administrativos, es un seminario de grado. Sí. Las prácticas son el plus en esta propuesta, digamos, pero exacto. Tienen 4 años para entregar la monografía, sugiero entregarla antes, porque en el caso de este tipo de seminarios se entrega una monografía sobre la Escuela Virtual de Espectadores dentro de 4 años, seguramente deje de tener sentido. Pero bueno, nada, las reglas son las reglas y efectivamente podrían entregarla dentro de 4 años. Y para los estudiantes de extensión, ustedes definen algún tipo de evaluación, que puede ser la misma que la de cursada de los estudiantes de grado, puede ser un trabajo extra, bueno, nada, lo definen ustedes. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber una evaluación, no necesariamente al modo tradicional, de vuelta. Este espacio de seminarios del programa PCT también nos habilitan a buscar otras formas de enseñar, de aprender y también de evaluar. Esta es mi formación porque soy pedagoga. Está muy bien, está muy bien. Ya que estamos, la traigo. Buenísimo, no, buenísimo. Entonces, igualmente vamos a hablar de este tema la próxima semana, pero porque ya tenemos que migrar al Facebook Live, pero te agradecemos mucho, no solo tu presencia y la presentación de estas coordenadas, sino también, bueno, con las personas de extensión hablaremos luego el tema de cómo pensar una evaluación ajustada a lo específico de la extensión. Exacto. Yo quiero agradecerles a ustedes, bueno, primero a todos y todas las estudiantes que eligen esta forma de cursada, que se juegan por lo distinto y que apuestan. La verdad es que particularmente en la carrera de artes, entre este PCT y otros que se ofertaron, hay muchísimos estudiantes de artes, muchísimos, cursando seminarios PCT, así que eso es una alegría y está buenísimo. Y también agradecerles a vos, Jorge, y a vos, Natacha, placer. Este espacio y que se sumen al programa y que se sumen a esta propuesta que seguimos construyendo y que siempre estamos ajustando junto con los equipos de profes que se suman. Buenísimo, buenísimo. No, muchas gracias a vos, Flor. No, gracias. Bueno, y los dejo suerte en el Facebook Live. Gracias, Flor. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, y entonces dejamos esta primera parte y en 15 minutos, por favor, estamos conectados a través del Facebook Live de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires.